Ustedes ya habrán escuchado la situación por la que atraviesa la laguna de Itá, que es algo similar a lo que en el pasado sufrió el lago Ipacaraí. Está completamente verde este lago. En un principio se habló de los contaminantes, principalmente de los domicilios y fábricas de los alrededores. Sin embargo, ahora aparece otra hipótesis: la superpoblación de yacarés en esta laguna. Mientras en algunos lugares la población de yacarés se ve afectada por la falta de agua, en Itá la laguna se encuentra superpoblada y esto ha generado un desequilibrio en el ecosistema del lugar. No, medida urgente se va a empezar a hacer un pozo artesiano, ¿verdad? Y también se ha pedido un estudio de la cantidad de yacaré que puede soportar nuestra laguna, ¿verdad? Esa es la realidad. Por el último conteo creo que había más de 60 yacaré y creo que supera ya la capacidad de nuestra laguna, y algunos profesionales nos dicen que eso inclusive es parte de los sedimentos que se está haciendo. En los últimos días se ha visto que una gran cantidad de peces han muerto debido a la contaminación. Si esto sigue, los vecinos temen que los animales queden sin alimento. Que ahora se están muriendo los peces. Yo digo que el día que no haya más peces van a salir afuera y le van a morir a la gente. Inclusive ya le murió a muchos perros. Me dijeron que estaba muy bonito. ¿Y no encontraste así? No me encontré tanto así como me dijeron. Me da pena lo de los pescaditos. No, es normal. Legalmente hay, ¿cómo te iba a decir? Falta un poco más de limpieza y como veo que hay muchos cuidadores. He visto que entran así y están limpiando de a poco. Ojalá que, ¿cómo te iba a decir? Ojalá que se organicen más bien y que sigan haciendo más limpieza, ¿verdad? Existen dos sistemas en la laguna de Itá que sirven para la filtración del agua y evitar justamente que esto ocurra. La estructura amarilla que se encuentra aproximadamente a 300 metros de aquí, y más en la orilla se encuentra un sistema de cántaro que lo que hace es tirar agua para producir la oxigenación del líquido. Ambas estructuras están actualmente fuera de funcionamiento. La laguna fue declarada en estado de emergencia por 120 días por parte de la Junta Municipal, para que la comuna articule más rápidamente alguna solución a esta problemática.